Y mientras tanto, les invito a que abran su Biblia. El día de hoy empezaremos en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Si tienen por allí su Biblia, ¿trajeron Biblia? ¿Trajeron Biblia? Eso, muy bien. No salgan ustedes sin la arma más poderosa que puedes tener. Sin el arma más poderosa que puedas tener. Te invito a que vayas a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Quiero que leamos los versículos 1 al 3 y después nos vamos a enfocar solamente en el 14. ¿Estás por allí? Bueno, mientras que estás buscando, te recuerdo, ¿verdad?, que somos una familia de creyentes comprometidos a llegar a las personas con la realidad que cambia la vida, y esa realidad es solo Cristo y la palabra de Dios. Creemos que Dios nos ha llamado para asegurar que cada hombre, mujer y niño en el Valle del Río Grande del norte de Tamaulipas tengan múltiples oportunidades para ver, escuchar y responder al Evangelio, el cual nos guía a compartir a Cristo y mostrar amor. Ahí está el gran mandamiento y la gran comisión. La misión de nosotros aquí en Río Grande Bible Church es ser discípulos de Jesús que hacen otros discípulos. ¿Hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. El tema del día de hoy es Cristo, la encarnación de la misión. Juan capítulo 1, 14. En eso nos vamos a centrar, pero quiero a que vayas al primer versículo, que dice de la siguiente manera. Dice Juan, en el versículo 1, capítulo 1, dice: en el principio era ¿quién? El verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio ¿con quién? Con Dios. Versículo 3: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y si brincas al versículo 14, dice de la siguiente manera: y aquel verbo fue hecho ¿qué? Carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de ¿qué? De gracia y de verdad. Padre Dios, es tu palabra. Haz una obra de gracia en nuestros corazones que tanto necesito, Señor. Necesitamos de ti. Que seas tú, Señor, produciendo ese temor que debemos tener, Señor, al escuchar tu palabra, al escuchar, Señor, de tu exhortación, pero también de tu aliento y de tu ánimo, Señor, que nos brindas a través de ella. La vida que también nos das a través de ella. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por este día. Bendice a tu pueblo. Y también trae a los que han de ser añadidos a la iglesia, Señor, por tu Espíritu Santo. En Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, cuando llegamos a esta porción del Evangelio de Juan, llegamos a lo que era la razón principal por la que Juan escribió este Evangelio. Ahora, tú puedes elegir creer lo que tú quieras creer acerca de Cristo Jesús, pero una cosa que no puedes negar es lo que Juan afirma: es que Jesucristo es Dios, y Dios vino a esta tierra. ¿A dónde vino? A esta tierra en la persona de Jesucristo, para ofrecer ¿qué? La gracia, para ofrecer la gracia de Dios a los pecadores. Juan fue testigo de esta realidad. Juan afirma que fue testigo presencial del hecho de que Jesucristo estaba aquí y de que Jesucristo era Dios. Y nosotros ya estudiamos las cartas de Juan, y fue precisamente ahí en 1 de Juan capítulo 1, versículo 1, que dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Dice el versículo 2: porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ¿qué? Se nos manifestó. Dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre. ¿Y con quién? Y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Qué maravilloso pasaje también en 1 de Juan, que concuerda con lo que allá en el Evangelio se está hablando. Ahora, ¿qué haces con esto? ¿Qué haces con el testimonio de Pedro? ¿Qué haces con el testimonio de Santiago? ¿Qué haces con el testimonio de Juan? ¿Qué haces con el testimonio de Pablo? ¿Qué haces con el testimonio de miles que dicen haber experimentado la gracia de Dios? ¿Estaban inventando historias o estaban diciendo la verdad? Esto es un asunto muy crítico de la fe. Esto es claramente lo que Juan está comunicando aquí. El punto principal es este, o la verdad bíblica es de que Jesucristo es Dios, y Dios realmente vino
realmente vino a esta tierra en la persona de Jesucristo, y el apóstol Juan y otros personalmente vieron esto y testificaron de esto. De hecho, muchos murieron por esto. Hermanos, en Juan 1:14 vamos a encontrar por lo menos 3 hechos que queremos. En realidad uno puede escribir muchos tomos y muchos libros y hablar por horas y días, y podemos no dejar de hablar acerca de nuestro Señor Jesucristo y de su encarnación, pero el día de hoy quisiéramos ver por lo menos 3 hechos que encontramos aquí en el versículo 14, y es que Jesucristo se hizo carne, que Jesucristo habitó entre nosotros y que Jesucristo reveló la gloria de Dios. Vayamos a cada uno de estos hechos. Empecemos por Jesucristo se hizo carne. Una vez más, el versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne. Aquí está una frase que nos dice el por qué se escribió el Evangelio de Juan. La gente parece estar siempre buscando a Dios, pero sabes, echa un vistazo aquí a este versículo 14. Aquí está Jesucristo. Lo primero que llama la atención cuando estás leyendo la apertura de este versículo es que dice que Jesucristo, el Logos, la palabra, se hizo carne, no se hizo hombre. ¿Por qué Juan dice esto? ¿Por qué Pablo dijo exactamente lo mismo, por ejemplo, ahí en 1 Timoteo 3:16? Dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado ¿en qué? En carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, pero también recibido arriba en gloria. La respuesta es que Jesucristo, la palabra, es mucho más que un hombre. No era como el hombre llamado Juan. Él era la deidad convirtiéndose en humano. Cristo fue revelado en un cuerpo humano. Él se manifestó como un hombre. Y como dijo Mateo, ahí en Mateo 1:23, Él era Emmanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros manifestado en carne. Hermanos, Jesucristo era el verbo. Jesucristo era la entera y la plena revelación de Dios, y Jesucristo se hizo carne, es decir, una persona real. Es interesante que Juan use el término aquí, carne, y de hecho Juan usó este término a propósito. ¿Por qué? Porque había una herejía llamada docetismo, o una herejía docética que negaba que Jesucristo tuviera un cuerpo humano real. Los docetistas afirmaban que Jesús parecía, se me hace que parece humano, pero en realidad no era humano. Al usar este término, aquí Juan dice que Jesucristo sí se convirtió en un verdadero ser humano y de carne y hueso. La deidad básicamente eligió aparecer en una condición humana real. El verbo en la frase aquí, cuando dice fue hecho o se hizo, es aoristo. Y esto quiere decir que en el tiempo aoristo habla o había un momento en particular, un punto en el tiempo o en la historia en que esto ocurrió. Lo que esto significa es que hubo un momento en el tiempo en el que el verbo, Dios, Jesucristo, el segundo miembro de la Trinidad, eligió en sí mismo nacer como un humano, hacerse carne. Él siempre fue, era y es la palabra de Dios, el Logos. Ya era Dios, pero en este momento Él eligió hacerse carne. Ahora, no dejó de ser Dios, sino que como Dios escogió simplemente tomar un cuerpo de carne. Filipenses 2, ahí en los versículos 6 al 7 dice: el cual siendo en forma de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo, hecho semejante a ¿qué? A los hombres. Piénsalo aquí tantito, piénsalo tantito. Aquel que trajo a la existencia a todo el mundo, el creador, el que estuvo allí en la creación, decidió nacer como humano en su propio universo. Dios sale de la eternidad para nacer como un bebé. El otro día yo hice una publicación ahí en el Caralibro, o sea, en el Facebook, compartiendo una canción del álbum navideño de nuestra hermana Ruth. Y precisamente estaba hablando del nacimiento de Jesús. Y ponía ahí en la publicación: es que esto lo podemos escuchar todo el año. Jesús nació. Él vino. Pero aquel que trajo a la existencia todo el mundo fue básicamente el que decidió nacer como humano en su propio universo.
Dios sale de la eternidad para nacer como un bebé. Cuando Jesucristo nació, Él no era parte hombre y en parte Dios. Jesús era completamente hombre y completamente Dios al mismo tiempo. Y es exactamente lo que Juan está aquí presentando al abrir su evangelio. El doctor Lewis Sperry Chafer, que les recomiendo que busquen sus tomos, tiene un material tremendísimo de teología sistemática. Él vivió de 1871 a 1952, fue un teólogo estadounidense maravilloso, hombre de Dios, cofundó con su hermano mayor, Rollin Chafer, el Seminario Teológico de Dallas. Y él se desempeñó como el primer presidente de esa institución, pero también fue maestro bíblico visionario increíble, Lewis Sperry Chafer. Y él, en una entrevista de radio que dio allá en Nueva York en el año de 1936, a él se le preguntó: ¿cuándo comenzó Cristo a darse cuenta de que no era como los demás seres humanos? Y él simplemente, el doctor Chafer, contestó de esta manera: él siempre estaba consciente de su deidad, porque la deidad nunca puede ser restringida. Su deidad no era lo nuevo, en realidad el cuerpo era lo que era nuevo. Hermanos, al hacerse carne y habitar entre nosotros, ahí en el versículo 14, el Señor Jesucristo, el cual es Dios, que era, que es y que siempre será Dios, decidió simplemente manifestarse de esta forma. Pero sabes una cosa, también Pedro, cuando dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿cómo le respondió el Señor Jesús? No te lo reveló ¿qué? Carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, si vas al Antiguo Testamento, vas a encontrar que Isaías también había declarado: y se manifestará la gloria de Jehová, allá en Isaías 45. Y Juan escribió: y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, Juan 1:14. Ahora, si tú te vas inclusive al versículo 18 ahí en tu Biblia, ahí dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Primera de Corintios 1:24 aprendemos que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. El Señor Jesucristo siempre ha sido la expresión, siempre ha sido la manifestación de Dios, la palabra de Dios viviente, así como la palabra de Dios escrita también. Cuando estás leyendo tú la Biblia, estás leyendo al mismo autor que es Él, Jesús, Logos. Qué maravilloso es cuando estás tú leyendo el libro y estás precisamente teniendo comunión con el mismo autor, ¿no? Es algo increíble, el Logos. Pero Él era el ángel de Jehová. Cuando tú ves muchas de las teofanías en la Biblia y encuentras que Él era el ángel de Jehová, Él es el revelador último de Dios. Ahí en Hebreos 1, del 1 al 2, dice de la siguiente manera: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres y por los profetas, en estos postreros tiempos o días, nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, Jesús, a quien constituyó heredero ¿de qué? De todo. Y por quien asimismo hizo ¿qué? El universo. Jesucristo, ahí creador también. Cristo es la voz de Dios hablando con y a los hombres en una forma directa y sin complicación. Esta revelación, hermanos, es completa. En Colosenses 2:9 dice: porque en Él, o sea, en Jesús, en Cristo, dice, habita corporalmente, dice, toda o parte. ¿Cómo dice? Toda la plenitud de la deidad. Jesucristo es Dios. Les decía que hace unos días me visitaron esas personas que andan de puerta en puerta haciendo obras para ver si alcanzan y tienen una esperanza de estar entre los 144,000 testigos de Jehová. Es una secta en realidad. Han modificado inclusive hasta su Biblia para poder ajustarla a lo que ellos creen. Y yo estaba echándole aceite a la camioneta y los vi que venían acercándose y venían de puerta en puerta. Y dije: ellos necesitan de Cristo, ellos necesitan del Salvador. Y lo recibí cortésmente. De hecho, quería que se acercaran porque no quería perder la oportunidad de apuntarles a Cristo, que Él es el Señor. De hecho, los esperé, pero ya sabes, te vienen y te presentan que
la pandemia y que las guerras, y te presentan todo un panorama así, y que algún día va a haber un mundo nuevo, etc. Pero yo me fui directo a lo que era. Yo no quise perder tiempo en todos esos temas. Y yo te recomiendo que cuando estés hablando y con alguien que es de alguna secta o algo así, vete a quién es Jesucristo. O sea, vete directo al punto. Vete directo al punto, porque si no te vas a pasar ahí una hora o te van a quitar demasiado tiempo. Pero bueno, yo fui directo a quién es Jesús. Y ahí fue cuando empezaron a patinar. A decir que era un ser inferior. Y luego cuando toqué el tema del Espíritu Santo, no, esa es una fuerza. Nel pastel. No es así. Hermanos, tenemos que conocer la Escritura. Tenemos que conocer el Evangelio y poderlo compartir. Si no, te van a barrer y trapear allá afuera en la calle. Si no lo conoces, mejor ni lo recibas, porque si no, hasta capaz de que te dan ahí una barrida y trapeada. Conozcamos, por eso tenemos discipulado para estar creciendo juntos. Pero hermanos, el teólogo Evis Luis Carballosa, no sé si lo han escuchado de él, un eminente expositor de la palabra de Dios con muchos años en el ministerio, le pone de esta manera, dice, te lo pongo de esta forma, dice él, bueno, lo que él lo puso de esta manera: la persona divina de Jesucristo, Dios Hijo, tiene una naturaleza divina propia de su persona. Persona divina posee naturaleza divina, pero cuando el Señor se encarna, esa persona divina con naturaleza divina incorpora en sí mismo una naturaleza humana, que es lo que le hace manifestarse, comportarse como si fuera un ser humano. Esto lo dijo apenas hace unos 3 años en la conferencia de expositores. Si Dios se hizo carne, debe haber tenido alguna tremenda razón para hacerlo. Ponte a pensar. Si Dios se hizo carne, ¿qué razón tenía para poderlo hacer o para hacerlo? ¿Por qué se tuvo que encarnar? ¿Por qué dejarías un ambiente que es estable ahí en el cielo, justo, santo, glorioso en el cielo, para venir a este mundo oscuro, depravado y miserable? ¿Por qué vendrías a hacer esto? Y la respuesta a esa pregunta se encuentra en Juan 10:10. Él vino para que los pecadores pudiéramos tener vida eterna, para que en su muerte y resurrección Él sea el Señor de señores, sea el Señor así como de los vivos como de los muertos. Dios siempre habitó en la eternidad, pero para que un pecador separado de Dios herede esa eternidad, Dios tiene que abrirle camino. Dios tiene que abrirle camino. Su camino es que un miembro de la deidad venga a esta tierra, tome forma humana para que los humanos puedan heredar la vida eterna. Y por eso Cristo vino. Tú conoces muy bien Juan 14:6, que dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él tuvo que ir a la cruz. Vayamos al segundo hecho. Jesucristo habitó entre nosotros. Fíjate bien lo que dice el versículo 14. Dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Y qué? Habitó entre nosotros. Ahora, esa palabra habitó es una palabra griega muy, muy interesante. La palabra significa morar en una tienda, morar en un tabernáculo. La Biblia textual nos lo pone de esta manera: y el verbo se hizo carne y... A ver, sabía que se batalla para pronunciar, ¿verdad? ¿Y sé qué? ¿Dice qué? Tabernaculizó. ¿Sí? Se parece como un trabalenguas, ¿verdad? Para pronunciar. Y tabernaculizó entre nosotros y contemplamos su gloria. Esa es la Biblia textual. Literalmente lo que podrías leer es que la palabra tabernaculizó entre nosotros. ¿Sí? Este concepto de tienda, de tabernáculo, era muy conocido por los judíos en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque era el estado de residencia temporal, no de una residencia permanente. Un concepto en la mente judía que era para ellos y para algunos todavía inclusive algo importante. Y para ellos el tabernáculo o la tienda era lo que presentaba la presencia de Dios. Tabernáculo. Y aquí es donde Israel básicamente iba para escuchar la palabra de Dios. Es a donde iban a ofrecer sacrificios a Dios y para adorar a Dios. Y tabernaculizó, una residencia temporal. Entonces eso es precisamente lo que Juan tiene aquí en mente cuando está diciendo que tabernaculizó entre nosotros.
Jesucristo es la presencia de Dios. Él es a quien debes ir si quieres tener una relación con Dios, si quieres adorar verdaderamente a Dios. Con Cristo en tu vida vas a comenzar a entender la palabra de Dios y podrás también adorar a Dios. Entonces, básicamente Jesucristo plantó temporalmente su tienda y su divina presencia justo en medio de la humanidad pecadora. Él habitó entre nosotros, tabernaculizó entre nosotros. Jesucristo realmente vino a esta tierra. Él realmente apareció en una forma humana. No podemos negar esto. Tampoco puedes negar que Juan afirma que Él es Dios. Juan era el mejor amigo de Jesús, pero estaba abrumado. Juan no podía creer que él mismo tenía como mejor amigo a Dios mismo. Wow, Dios tabernaculizó y Jesús se convierte en mi mejor amigo. No puedo lograr dimensionar, estoy abrumado de que Dios mismo esté habitando aquí entre nosotros. Wow. Mi pregunta es, ¿has llegado tú, que dices ser salvo, que dices ser discípulo de Jesús, al entendimiento, o has logrado comprender, dimensionar? ¿O acaso no te sientes tú también abrumado por el hecho de que tu Señor y tu Salvador Jesús es tu mejor amigo? Ponte a pensar tantito en eso. O sea, Dios mismo habitando en ti es increíble. Nos ha sellado con su Espíritu Santo. El mayor recurso que Dios nos ha dejado a nosotros es su Espíritu Santo y habitando, tabernaculizando en nosotros. Todos los otros líderes religiosos que han existido han fallecido y existe su sepultura, pero tú busques la sepultura de Jesús y Él no está allí. Él ha resucitado y ha dejado el Espíritu Santo tabernaculizando en nosotros. Esto nos debe de mover a querer entender más, a conocer más de Jesús a través de la Escritura, para ser más como Él. No para que la gente nos vea a nosotros y quiera ser como nosotros, sino para que la gente nos vea y quieran ser más como Jesús. Ya me lo terminamos, faltan 4 horas. Hecho número 3. Ahorita platicamos al final, mi hermana, si me permites. Ahorita platico con usted, mi hermana. Fíjese bien, hermanos, vamos al hecho número 3. Jesucristo reveló la gloria de Dios. El hecho número 3, 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dijo que él y otros personalmente vieron ¿qué? Vieron la gloria de Dios mostrada en Jesucristo. Lo que es tan extraño es que la gloria que Juan vio no era inicialmente política, no era como una realeza real. Ahorita que se está hablando en la noticia mucho de los reyes y reinas y todo esto, no era física esta gloria, no era una nube divina, no era una, ¿cómo se llama? Aureola que pendía sobre su cabeza, no era financiera, no era conocida por castillos, no era conocida por oro, era profundamente espiritual y muy visible. Esta gloria de Dios, dice, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, a lo largo de los viajes de Juan con Jesús, él vio la gloria en muchas formas, en muchas maneras, mostrada en múltiples ocasiones. De hecho, si tú empiezas a leer del versículo 19 en este capítulo 1 y el siguiente, tú vas a empezar a ver milagros. Jesús convierte el agua en vino. Cuando Juan vio a Jesucristo, no vio a un hombre, vio a Dios. ¿A quién vio? Vio la gloria de Dios. Ahora, hay 2 elementos bien importantes de esta gloria que Juan destaca. Y el primer elemento es que la gloria de Cristo fue única. La frase ahí dice unigénito del Padre, ¿verdad? Significa que Jesucristo mostró una gloria única que era de Dios el Padre. Él era un hijo de Dios, único en su clase, distinto y único. Y dice, la palabra dice gloria.
se refiere a un brillo, se refiere a un resplendor. Ahora, Juan afirma que Jesucristo mostró visiblemente un brillo y un esplendor que era de Dios el Padre, como ninguna otra persona lo ha hecho ni lo hará. Ahora, yo me pregunto, dice, ¿a qué se refería Juan con esta declaración? ¿Sería la gloria de aquellos 3 discípulos que vieron en el monte de la transfiguración, esa gloria allí? ¿Se habrá referido a eso? Indudablemente Juan consideraba que los milagros también revelaban una gloria y una gloria de Cristo, por supuesto que sí. Si tú lees, por ejemplo, Juan 2:11, vas a encontrar allí de que manifestó su gloria y muchos discípulos creyeron en él. En el capítulo 11, versículo 4, vas a encontrar que para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, cuando está hablando de aquella enfermedad que no era para muerte, ¿recuerdas? De Lázaro. En el mismo capítulo 11 de Juan, del 38 al 40, cuando está hablando con Marta, la hermana de aquel que había muerto, le dijo, no mueven la piedra porque ya hiede, ya han pasado días. Pero Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Yo me pregunto, ¿a qué gloria se refería Juan cuando está haciendo esta declaración? Pero en un sentido más profundo, si analizamos correctamente la vida de Jesús escrita y desplegada en la Biblia, yo creo que vamos a encontrar en un sentido más profundo que la gloria de nuestro Señor Jesucristo fue la vergüenza de la cruz. La gloria de nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz. En el capítulo 12, versículo 23 de Juan dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En muchas ocasiones mi hora no ha llegado, mi hora no ha llegado, y de repente mi hora ha llegado. En el Juan 13:31, entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Hermanos, hemos de entender también que la verdadera gloria de Cristo no consistía necesariamente en su esplendor exterior, sino en el haber descendido, en su humildad, en su mansedumbre, en la forma de siervo en que el Hijo de Dios vivió entre nosotros los hombres y sufrió a favor de nosotros. Allí está la gloria de Jesucristo. Te recuerdo una vez más en Filipenses capítulo 2 que leí al principio. Dice que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Allí estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble ¿qué? Toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, inclusive reyes y reinas, todos. Y toda lengua, ¿y toda qué? Lengua. ¿Sabes una cosa? Tal vez hoy o durante nuestra vida no veamos a ciertas personas confesar con su boca que Jesucristo es el Señor. Pero un día, condenados o no, van a confesar que Jesucristo es el Señor. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Y van a confesarlo, que Jesucristo es el Señor, aún condenados, porque precisamente rehusaron creer, pero ya condenados, ahí sí van a confesar y reconocer, sí, tenía razón, Él era el Señor. Hermanos, la gloria de Jesús aquí tuvo que ver con la actitud de servir, tuvo que ver con la actitud de mansedumbre, tuvo que ver con la actitud de humildad. La gloria de Dios en Cristo tuvo que ver con la obediencia. Jesús exhibió este tipo especial de gloria. Y hermanos, si nosotros somos discípulos de Jesús o nos decimos ser discípulos de Jesús, nosotros también deberíamos tener una mentalidad de servir, deberíamos tener mansedumbre, deberíamos tener humildad. Jesús dijo, aprended de mí que soy y deberíamos también tener un amor sacrificial, es decir, una mentalidad orientada hacia los demás. Pero ¿sabes una cosa? Estoy tan encerrado en mí mismo y en mi mundo pequeño que no puedo pensar en que hay gente que necesita del Señor. Estoy
tan enfrascado en mi pequeño mundo que no puedo pensar que hay más allá de cuatro paredes de esta iglesia, que hay mucho más allá de este estado, de esta nación, que hay mucho más que se necesita hacer para compartir el evangelio hasta lo último de la tierra. Hermanos, tú conoces perfectamente Juan 3:16, ¿cómo dice? Porque de tal manera que Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Hermanos, Cristo es la encarnación de la misión. Jesús hizo y dijo cosas que solo Dios puede hacer y que solo Dios puede decir. Ahora la frase aquí en Juan 1:14 dice: y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Tiene la palabra unigénito, que significa único, como una clase, género, raza. Jesucristo mostró de manera única la gloria de Dios el Padre. Él era el único hijo. Es cierto que podemos llegar a ser hijos por medio de la fe, como dice Juan 1:12, ¿no? Mas a todos los que le recibieron les dio potestad. Sin embargo, nadie jamás va a igualar la filiación de Cristo. ¿Por qué? Porque es irrival, porque es incomparable, porque es inigualable y porque es irrepetible. El segundo elemento que quiero compartirte, y ya me lo terminamos, es que la gloria de Cristo estaba llena ¿de qué? De gracia y de verdad. Lo primero que se revela acerca del verbo hecho carne es la gracia de Dios. Dios vino a este mundo y tomó un cuerpo de carne para ofrecernos su gracia. La gracia es ese favor de Dios inmerecido, es decir, que no lo merecemos, no lo podemos ganar, no lo podemos obtener por ninguno de nuestros esfuerzos humanos, por ninguna de nuestras obras, no lo podemos obtener. Es el favor divino dado a quien no merece, no lo merece, o mejor dicho, lo que merecemos todo lo contrario. En 2 Corintios 8:9 dice, y aquí está una definición de gracia, en mi opinión bíblica, dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo ¿qué? Pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis ¿qué? Enriquecidos. Hermanos, la gracia de Dios es la bondad de Dios hacia pecadores que no la merecen, siendo justificados gratuitamente mediante la redención y solo fe en Cristo Jesús. Y si quieres apuntarte otro versículo de definición de gracia, apúntate 2 de Timoteo 1:9. Te leo la traducción viviente, dice: pues Dios nos salvó y nos ¿qué? Nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, ¿te fijas? O sea, no hay nada que nosotros podamos merecer, al contrario. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan, no era el nuestro, desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos que su gracia, ¿por medio de quién? De Cristo Jesús, aquel que vino y se encarnó. Hermanos, este mundo no ameritó, no mereció que Jesucristo viniera en carne para salvarlo, y nosotros tampoco. Y eso por nuestra rebelión contra Dios. No merecemos nada de Dios excepto su ira. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero hay una asombrosa demostración de gracia, que el verbo fue hecho carne. Juan 1:14 dice: y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y la palabra, cuando dice lleno, lleva consigo esa idea, hermanos, de que ya no hay más espacio para más. En otras palabras, la plena demostración de la gracia de Dios Padre y la plena demostración de la veracidad de Dios Padre fueron reveladas en la persona de Cristo Jesús y en nadie más. Completo, lleno. No hay espacio para más. Y fueron revelados en la persona de Cristo Jesús. No vas a poder encontrar más gracia o más verdad respecto a tu relación con Dios que solo en Jesucristo, aquel que fue encarnado. Y el evangelio está lleno y está completo, precisamente porque Cristo está en él. Hermanos, la gracia solamente se encuentra en Jesucristo. La gracia y la verdad van mano a mano. O sea, no hay otra manera. La gracia es una palabra paulina que se usa mucho y con mucha frecuencia. Y aquí en Juan realmente no se usa muchas veces. De hecho, nomás se utiliza como unas 3 o 4 veces. Pero la palabra que sí utiliza mucho Juan es la palabra verdad. Como unas 30 veces las utiliza.
Juan esperaba que la gente supiera, que nosotros nos diéramos cuenta que para estar en una correcta relación con Dios necesitamos experimentar la gracia de Dios y necesitábamos también estar de acuerdo con la verdad de Dios, de lo que nosotros somos, de que nosotros somos pecadores y que estamos condenados y que merecemos la ira de Dios. Eso es lo que está tratando de transmitir cuando dice está lleno de gracia y de verdad. Y sabes que cuando un hombre no llega a esa, ¿cómo se dice?, entendimiento de que es pecador, sino que no, yo sigo siendo una persona buena, yo soy un buen padre, yo soy una buena madre, o yo soy un buen hijo, yo soy un buen trabajador, yo le ayudo a la viejita a cruzar la calle, o sea, hago obras humanitarias, esto y lo otro. Cuando llega, eso, ¿sabes cómo se llama? Se llama autosuficiencia y se llama establecer una justicia propia, como dice Pablo ya en el capítulo 10 de Romanos. Pero ignorando la justicia de Dios, dice, establecieron la justicia propia o su propia justicia. Romanos 10, versículo 3. Hermanos, para experimentar la gracia de Dios, uno tiene que estar dispuesto a admitir la verdad acerca de uno mismo, de que uno es pecador y que uno necesita un Salvador, que necesitamos a Jesús, aquel que fue encarnado, que vino, que sufrió, que murió, que resucitó y ascendió al cielo. Ahora, si tú admites la verdad de que tú eres un pecador, te arrepientes de tu pecado, rindes tu vida a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, entonces puedes ver la gloria de Dios. Entonces sí. Fíjate lo que dice 2 de Corintios capítulo 3 versículo 17 al 18. Dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay ¿qué? Libertad. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Tenemos que contemplar, hermanos, tenemos que atesorar la gloria de Cristo, conocer más y más de Jesús, ser más y más como Él. Y la contemplación de su gloria es solamente a través de las páginas de tu Biblia, de las palabras escritas, de las escrituras. Y es la única cosa, creciendo en la gracia y el conocimiento de Cristo Jesús, porque así vamos a expulsar de nosotros todos los ídolos, incluyendo uno mismo. ¿Sabes por qué uno no se rinde a Cristo? Porque uno tiene muchos ídolos y el primero es yo. Cuando tú conoces más y más del Señor Jesús, vas expulsando todo tipo de ídolos de tu vida y vas a tomar tu cruz diariamente, todos los días, crucificando la carne con sus pasiones y deseos, crucificándote tú al mundo y el mundo crucificado a ti, como dice Gálatas 5:24 y 6:14. Hermanos, en su encarnación nuestro Señor Jesús fue revelado. Ya quiero llegar cómo conecta toda esta encarnación con la misión, cómo conecta todo esto. Pero si no entendemos claramente sobre la encarnación, entonces es difícil que entendamos la misión. Lucas 4, 16 al 21 dice la palabra de Dios que vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga. ¿Dónde entró? En la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Fíjate bien, el versículo 18 dice aquí de la siguiente manera: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Qué interesante, ¿no? Y luego después más adelante cuando él se sienta enrollando el libro, a propósito, porque eran rollos, ¿no? Y está en el capítulo 61, ¿no? Ese era un rollo largo, o sea, ¿cómo encontrar inclusive la porción esa para leerla, ¿no? No había capítulos y versículos como nosotros ahora los tenemos, que fácilmente los encontramos. Pero ¿cómo llega a esa porción? ¿Sabes por qué? Porque conocí la Escritura. Y así es como uno también debe de conocer la Escritura. Jesucristo leyó y ahí estuvo exponiendo la palabra, pero se dio a conocer y nos da la clave precisamente de su misión. Dice, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, a
poner en libertad a los oprimidos. Yo venía en camino para acá y venía pensando, oh Señor, ¿cuántos oprimidos hay allá afuera y alrededor del mundo? ¿Cuántos esclavos del pecado están allá afuera? ¿Cuántos necesitan allá esos quebrantados de corazón sanar y necesitan a ti, Jesús? ¿Cuántos pobres hay allá que necesitan escuchar las buenas nuevas? Necesitamos, hermanos, conocer al Cristo encarnado para conocer su misión, pero necesitamos desarrollar la misión. Necesitamos ser obedientes. Pero ignoramos, hermanos. Vamos a la tienda, vamos al mall, vamos aquí y allá, andamos de este lugar a otro, de un restaurante a otro, andamos de aquí y a muchos lugares, al trabajo, a la escuela, en tanto lugar, y se nos olvida compartir, continuar la obra que Jesús nos encomendó. Ahí estaba el que daba buenas nuevas a los pobres. En medio, estos judíos que estaban allí en esa sinagoga no lograron comprender, ¿sabes una cosa? Que estaba allí el Mesías, no lograron comprender que estaba allí aquel que podía sanar los quebrantados de corazón, no podían comprender que ahí estaba el que podía dar libertad a los cautivos. Ahí Jesús les estaba diciendo, hey, aquí estoy, quiero darles vista porque están ciegos. Aquí estoy, soy el único que puede poner libertad a ustedes del pecado. Pero ¿sabes por qué no entendieron eso? Porque ellos no se consideraban ciegos, ellos no se consideraban oprimidos, ellos no se consideraban quebrantados de corazón. Precisamente por eso no lo entendieron. No se reconocían pecadores. Hermanos, en los evangelios encontramos la misión. Mateo 28, 19 al 20, lo conocemos: ir a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas como ese mandado. Conocemos también pasajes como Marcos 16, 15, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y hay muchos otros pasajes más. Pero sabes, hay un pasaje que me cautiva y es el pasaje de Mateo 9, 35 al 38. Dice que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. ¿Y qué es lo que estaba haciendo? Enseñando. Estaba enseñando en las sinagogas de ellos, pero también estaba ¿qué? Predicando el evangelio del reino. ¿Y qué más estaba haciendo? Estaba sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. El versículo 36 dice: y al ver las multitudes. ¿Cómo ves tú las multitudes? Asómate allá afuera, hoy que salgas de aquí después de este auditorio. ¿Cómo ves tú a las multitudes? Dice que Jesús, al ver las multitudes, tuvo ¿qué? Compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es ¿qué? Mucha, mas los obreros ¿qué? Pocos. Y también les dice: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahora aquí les va una pregunta. No sé si se dieron cuenta. Déjame regresar tantito porque creo que es importante. Quiero que vean que aquí usa dos figuras el Señor cuando está hablando. Dice que enseñando, predicando, sanando, ¿verdad? Sanando. Veía las multitudes y tuvo compasión de ellas porque las miraba como desamparadas, como ¿qué? Como ovejas. Fíjate bien qué figura está utilizando aquí: ovejas. Pero ¿por qué cuando se refiere a la obra más adelante se refiere a obreros? ¿Por qué no dijo pastores? ¿Por qué no dijo pastores pocos? ¿Por qué Jesús cambió de imagen? ¿Por qué está usando una ilustración o figura diferente? Cuando miró a las multitudes las vio como ovejas, pero cuando pensó en el trabajo, cuando pensó en la obra, no buscó pastores, sino buscó agricultores, buscó obreros. ¿Por qué? Jesús hubiera podido continuar con la misma figura o la misma imagen diciendo, no es una suposición, ¿ok? Te lo voy a leer como si nomás hubiera usado una sola ilustración. A la verdad la grey, o sea la manada de ovejas es mucha, mas los pastores pocos. Rogad al Señor de la grey que envíe pastores a su grey.
Pero no lo dijo así, ¿verdad que no? ¿Nunca te habías preguntado por qué está usando dos figuras aquí? ¿Por qué empieza con una figura y luego tiene un cambio de figura? A ese cambio de ilustración. ¿Por qué Jesús empezó hablando de ovejas y cambia radicalmente la ilustración y ahora está hablando de una figura de mies? ¿Por qué hizo ese cambio? ¿Por qué usó dos diferentes imágenes? ¿Por qué no usó solamente una de ellas? Jesús hubiera dicho: a la verdad, la manada de ovejas es mucha, mas los pastores pocos. Rueguen al Señor que les envíe más pastores a su grey. ¿Por qué no dijo así? Eso hubiera sido más lógico, ¿no crees? Pero cuando pensó en la tarea, cuando él pensó en la obra, el modelo de trabajo era un modelo de trabajo en equipo. Cuando él pensó en la misión, cuando él pensó en la gran comisión, él pensó en un trabajo en equipo. Los pastores generalmente son solitarios. Aquí ya vemos varios y sabemos exactamente de lo que se está hablando. En cambio, los cosechadores, ellos sí se juntan en grupos. Los cosechadores que trabajan en el campo y están cantando inclusive cuando están trabajando, y al final después hacen una gran fiesta. Yo no sé si tú has trabajado en el campo. Yo sí trabajé en el campo. Yo levantando cebolla, trabajé levantando chile, levanté fresa, trabajé en el maíz, trabajé en todo eso. Íbamos en grupo, íbamos cantando y todo, y ya para después, cuando levantábamos todo, estábamos celebrando. Hermanos, cuando nos referimos a la tarea de la gran comisión y cuando nos referimos al gran mandamiento, cuando nos referimos a la evangelización, cuando nos referimos al discipulado, ¿sabes una cosa? Cuando hablamos de consolidar a nuevos creyentes, ¿ok? Debemos tener en cuenta que esto no es la tarea solamente del pastor. Esta no es la tarea del pastor. Ahí en Efesios 4, ya estudiamos también Efesios aquí en esta iglesia, dice que Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, y a fin de ¿qué? De perfeccionar, de equipar a los santos. El Señor Jesús lo que tiene en mente es un trabajo en equipo. Por eso hizo el cambio de figura cuando estaba hablando en este Mateo 9, 35 al 38. Por eso hizo el cambio. Hermanos, ha constituido el Señor a los que son entrenadores de la iglesia, es decir, de los santos, para que realicen los santos una tarea eficaz, la obra del ministerio, que incluye discipular, evangelizar, plantar iglesias, misiones, etcétera, etcétera. Qué tremendo. Hermanos, termino con esto. En Hechos 1:8, versículo 9, que es básicamente el llamado hasta la última de la tierra, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. Hermanos, si tú tienes a Cristo Jesús, tienes al Espíritu Santo. Pero dice: me seréis testigo. Me gusta la versión en la King James, porque ahí le da un sentido de simultáneo, de concurrente, que a la misma vez que estás en Jerusalén haciendo algo, también estás haciéndolo en Judea, también lo estás haciendo en Samaria, y lo estás haciendo a la misma vez hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que ocultó de sus ojos al Señor Jesús. Hermanos, hay 3.4 mil millones de personas en el mundo que no han escuchado el Evangelio. ¿Cuántas? 3.4 mil millones de personas en el mundo que no han escuchado el Evangelio. Paul Washer dice: yo voy a predicar el Evangelio hasta que todos escuchen. Y como resultado del Evangelio que yo predico, tú vas a ver más naciones y más personas caminando en unidad. Hermanos, eso es lo que necesitamos, seguir predicando. Ahora dices tú: yo no puedo ir. Pues entonces tú colaboras en esta obra misionera. Ahora dices tú: bueno, yo quiero ir, pero no estoy equipado. Bueno, ya va a haber un plan de entrenamiento aquí, a través del plan de misiones que ha desarrollado el pastor Wheeler, el ministro de misiones de esta iglesia, para equipar. Hay oportunidades para poder, si alguien realmente está poniendo en el corazón esa cosquillita y esa hambre y esa carga de servir al Señor, ¿sí? A través de las misiones, inclusive ir a las misiones, tenemos la manera de poder apoyarte en que puedas desarrollarte y estar capacitado para poder estar entrenado para ir al campo misionero.
Hay personas que de repente por una calentura dicen, yo entrego mi vida, quiero entregar mi vida a las misiones. No, primero tienes que pasar por un entrenamiento. ¿Sabes por qué? Porque la gente allá en otros países, en otros rincones del mundo no necesitan tu vida. Lo que necesitan es la palabra de Dios, que pueda ser trazada correctamente, que pueda ser enseñada correctamente, que puedan hablar doctrina de Trinidad, del Espíritu Santo, de Cristología, de neumatología, de eclesiología, que pueden conocer. O sea, eso necesita gente preparada que pueda ir. Si el Señor está poniendo esa hambre y esa sed de justicia en ti para también alcanzar el mundo, acércate con nosotros, acércate con el pastor Hugo, con el pastor Gedeón, con el pastor Wheeler, con nosotros, y trabajemos en orar al Señor y también poder hacer un plan de trayecto en esta vida para que puedas cumplir lo que el Señor quiere hacer en y a través de tu vida. Simplemente que intentamos mandar personas entrenadas. Hermanos, la única diferencia entre alguien que es pastor plantador de iglesias y aquellos que son misioneros, la única diferencia es el cambio de lugar, de ubicación. Es la única diferencia. Pero todos tienen que evangelizar, todos tienen que discipular, todos tienen que ir llevando a la gente a crecer y crecer más en el conocimiento de la gracia y de nuestro Señor Jesucristo. Termino con esto. Un maestro de escuela en Escocia solamente tenía una pierna. Y vino a Hudson Taylor para ofrecerse para servir en China. Y Hudson Taylor le dice, ¿con una sola pierna? ¿Por qué piensas ir como misionero así con una sola pierna? Y le respondió George Scott, porque no veo que vayan los de dos piernas. Ponte de pie. Padre Dios, te damos gracias porque Jesucristo se hizo carne. Pero el hecho de pensar que Él se hizo carne, Señor, no es simplemente como un trámite. Jesucristo es el pan de vida. Jesucristo es el libertador. Jesucristo es el buen pastor. Jesucristo es el sumo sacerdote. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo es el único mediador. Jesucristo es la roca. Jesucristo es la resurrección y la vida. Jesucristo es el Salvador. Jesucristo es la vid verdadera. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Hijo del hombre. Jesucristo es el verbo de Dios, el verbo de vida. Jesús es el alfa y omega. Jesucristo es Emmanuel, Dios con nosotros. Jesucristo es el gran yo soy. Jesucristo es el Señor de todos, el Señor. Jesús es el soberano gobernador sobre todo el mundo y sobre todas las cosas, de todas las naciones del mundo, y particularmente Señor del pueblo elegido de Dios, tanto de gentiles como de judíos. Jesucristo es Dios verdadero. Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Jesucristo vive y reina para siempre. Jesucristo, Señor, es la piedra angular. Jesucristo es el primogénito de toda creación. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Jesucristo es santo. Jesucristo es juez. Jesucristo es la luz del mundo. Jesucristo es el príncipe de paz. No terminaríamos de hablar tanto de Jesús, pero gracias porque un día se encarnó para venir a este mundo. De tal manera nos amaste, oh Padre, que diste a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, permítenos ahora nosotros, los que somos tus hijos y nos decimos ser discípulos de Jesús, realmente tomar, Señor, esa gran comisión, la misión de Jesús de alcanzar al mundo entero. Hay tantos oprimidos, hay tantos ciegos allá afuera, Señor, que necesitan de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos hablas y nos haces ver tal y como somos. Hoy queremos decirte: heme aquí.